Para el domingo 14 de septiembre de 2025 vamos a tomar lectura de la carta a los Romanos capítulo 12, versículos 6 al 13. Se lee así la palabra de Dios. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El apóstol Pablo le había dicho a la iglesia en Roma que así como el cuerpo tiene muchos miembros, la iglesia también, y que cada uno de nosotros hace parte de ese cuerpo, el cual es la iglesia del Dios viviente, y todos miembros los unos de los otros, dispuestos a trabajar en equipo. Y el texto nos recuerda que cada uno de nosotros tiene diferentes dones y que son según la gracia que nos es dada. Dones del Espíritu Santo, dados por Dios para la edificación de la iglesia, para el provecho del cuerpo, el cual es la iglesia de Dios. Y dice que si hemos recibido el privilegio de hablar en el nombre del Señor, que lo usemos conforme a la medida de la fe, conforme el Señor nos da la oportunidad de hacerlo. No conforme nuestra sabiduría humana, no según nuestro propio conocimiento, sino conforme a la medida de la fe. También dice que si el don que tenemos es de servicio, que lo usemos en servir. Que no nos vayamos vanagloriando de aquello que ya hicimos en algún momento, sino que lo pongamos por obra constantemente, que manifestemos la fe que tenemos en el servicio a Dios, en la adoración, que adoremos a Dios a través del servicio que realizamos. También dice que si el don que nos ha dado es de enseñanza, entonces que lo hagamos bien, conforme el Señor nos ha dado potestad de hacerlo, no conforme a nuestro pensamiento, sino que enseñemos la palabra de Dios, que seamos nosotros los que voceamos esa palabra, que seamos nosotros los maestros de la palabra de Dios, conforme la revelación que el Señor nos da por su gracia infinita. Dice también que si el don que tienes es de animar o de exhortar, que lo pongas en obra, animando al que está afligido, que puedas manifestar aquel amor de Dios hacia aquella persona que está necesitada. Que si el don que tienes es de repartir, de compartir tus bienes materiales, que lo hagas con liberalidad, porque Dios ama al dador alegre.
que si el don que Dios ha puesto en ti es de presidir, de estar al frente, entonces que lo hagas con solicitud, que pongamos todo nuestro empeño en aquello que estamos haciendo, porque trabajamos para Dios, porque es Dios quien nos observa y también quien nos dará el pago por nuestra obra. Culmina diciendo el versículo 8, el que hace misericordia con alegría. Y aquí hace diferencia entre el don de servicio y el hacer misericordia, porque el don de servicio podría manifestarse en lo físico, en lo externo, y el hacer misericordia es manifestar el amor de Dios hacia los demás, es manifestar de manera intangible el amor de Dios hacia los demás. Continúa el texto diciendo que el amor sea sin fingimiento, que no hablemos tanto de amor, sino más bien que lo manifestemos, que aborrezcamos lo malo, pero que sigamos lo bueno, porque definitivamente tenemos que soltar aquella apariencia de pecado para poder aferrarnos a lo bueno, a lo verdadero, a lo justo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, dándole a nuestro prójimo tanto valor como mi Señor le dio en la cruz del Calvario. Porque ese sacrificio se hizo en amor por ti y por mí. Y el versículo 11 nos llama la atención en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y nos llama la atención a ser diligentes en cuanto a obedecer la palabra de Dios. Así que hagámoslo de esa manera, por cuanto la pereza no debería de ser un estado de ánimo del cristiano. También nos dice que esa diligencia no viene de nuestras fuerzas, pero sí es nuestra decisión. Lo que nos pone en acción es el poder del Espíritu Santo en nosotros, para que de esa manera sirvamos al Señor. Dice también que a pesar de las tribulaciones, nos gocemos en la esperanza y que lo hagamos constantes en la oración. Y termina el texto que hemos tomado para hoy recordándonos la urgencia de compartir para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y esta es una manera en la cual podemos nosotros manifestar realmente el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando la necesidad de los demás también nos duele, y que al compartir con ellos podemos sentir ese gozo inefable que nos concede la obra del Espíritu Santo. Es día de reconocer y manifestar los dones que el Espíritu Santo ha confiado a cada uno de nosotros. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y si Él lo permite, estaremos aquí compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.